Javier Llano, en la ponencia va sobre ingeniería y transporte del hidrógeno verde. Javier Llano es director de ingeniería de Enclantec y ha pasado la mayor parte de su vida profesional en CEPSA, que ahora es Moeve, como bien saben, donde ha desempeñado un gran número de roles: ingeniero de procesos, jefe de operaciones, jefe de fábrica, coordinador de revamps, coordinador del equipo de ingenieros de procesos, y durante su etapa en CEPSA, en Moeve, ha adquirido un notable grado de especialización en la tecnología de FCC, ahora lo comenta, craqueo catalítico en fase fluida, lo que le ha llevado a unirse a Grace, compañía especialista en ese proceso, para promover asesoría técnica en las refinerías de España, de Portugal y alguna vez Rumanía. Ahora que él comente cualquier detalle que me falte, se ha unido a Clantec, una firma de ingeniería pionera en hidrógeno. Así que nada, dejo ya a Javier Llano, director de ingeniería, para que nos cuente esa ingeniería y el transporte del hidrógeno verde. Muchas gracias. Gracias, Javier. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, buenas tardes y perdón por el pequeño problemilla técnico. Ha habido alguna confusión con el pendrive, el archivo. Pero bueno, empezamos un poquito más tarde, pero creo que acabaremos a tiempo. Nada, como me ha presentado el compañero, bueno, pues mi background principalmente es del sector de oil and gas y me he unido recientemente pues a una compañía que es pionera, lleva desde 2006 trabajando en temas de hidrógeno y están en el state of the art de la ingeniería de plantas de hidrógeno, hidrogeneras, hidrolineras. Y ahora estamos haciendo una incursión en plantas de carácter industrial. ¿Vale? Entonces, pues es un sector muy interesante, ha traído ya cada vez a más gente. Este año somos 1.300 los asistentes aquí al Congreso y esperamos que siga creciendo, ¿no? Bueno, pues la ponencia de hoy versa pues, sobre el sistema de transporte de hidrógeno. Es un tema que parece un poquito tangencial a todo lo que se está hablando, que principalmente nos enfocamos en producción, ¿vale? Distintas tecnologías de producción, también los consumidores, qué uso van a hacer de él, y queda un pequeño gap en el medio que es cómo se lleva desde el que produce hasta el que consume, ¿no? Y es un tema muy relevante y creo que mucha gente se lo está preguntando porque todavía no tenemos hidroductos, no tenemos grandes redes, no estamos especializados en el manejo del transporte del hidrógeno. Entonces pienso que es un tema bastante relevante, ¿no? ¿Cuál es el background que nos encontramos? Bueno, pues cada vez hay más plantas de carácter industrial con alta potencia instalada de megavatios, o hay algunas en construcción, otras en proyectos, otras en conceptualización, y son plantas que tienen planes de producir pues cantidades ingentes de hidrógeno y se sitúan pues allá donde mejor pueden, que es intentando buscar cercanía con los off-takers. Entonces hay grandes polos industriales, como tenemos aquí el polo químico de Huelva, y hay gran producción. El productor intenta estar lo más cercano a cuanto más off-takers mejor para poder aprovechar la sinergia de los distintos consumos y usos que le pueden dar, ¿no? Los off-takers, por su lado, están muy interesados también en que se instalen cerca de ellos, ¿vale? Para tener una relación cercana con su productor y tener esa posibilidad de hidrógeno disponible en calidad, en cantidad y de forma fiable para ellos hacer su estrategia de descarbonización de procesos o de producción de otros productos, ¿no? ¿Qué pasa entre medio, entre el productor y el consumidor? Pues transporte de hidrógeno. Distintas alternativas. Bueno, pues tenemos alternativas desde transporte por camión, desde hidrógeno en fase gaseosa, hidrógeno licuado, ¿vale? O tenemos la alternativa de poner una tubería que conecte ambos. Si aquí vemos en este gráfico de aquí, que creo que el puntero no lo vais a ver, en este gráfico de aquí se ve claramente cuáles son los costes
en función de la distancia que tengamos entre productor y consumidor. Tenemos en una línea azul un poco más clara el coste del hidrógeno comprimido en camión. En azul un poco más oscura el hidrógeno licuado. Y en esta línea morada estamos viendo los costes asociados a transportarlo por tubería. Si miramos los costes asociados al camión de comprimido, a distancias cortas tiene un precio razonable, pero por la poca cantidad que es capaz de transportar un camión de hidrógeno comprimido, según aumenta la distancia los costes se disparan, porque es una cantidad ingente de camiones la que hay que movilizar y una distancia larga. Entonces los costes se disparan a medida que la distancia entre productor y consumidor es más grande. El hidrógeno licuado tiene de partida un coste un poquito más elevado, ¿vale? ¿Qué pasa? Se amortiza más cuando la distancia es más larga y se queda un coste un poquito más plano. ¿Por qué? Porque la cantidad de camiones que tienes que movilizar entre uno y otro es bastante menor. Aún así, el coste sigue siendo caro. ¿Y cuál es la mejor solución? Pues a la vista está que los costes asociados de lanzar una tubería, teniendo en cuenta que aquí en estos costes se están incluyendo tanto costes de inversión, costes operativos, royalties y todo lo que va asociado, desde prácticamente una distancia nula, el coste más bajo evidentemente es una tubería. Me gustaría poner número y cara a estas tres opciones porque para una distancia de 40 kilómetros y una cantidad relativamente pequeña de 65 toneladas diarias, el coste de transporte de hidrógeno en modo comprimido es 1,63 euros el kilo. Para hidrógeno licuado 1,71 y tan solo 0,24 para una tubería, ¿vale? Y estamos viendo que desde distancias totalmente mínimas entre uno y otro ya la tubería se amortiza, ¿vale? Y ahora nos preguntaremos, tubería de hidrógeno soterrada con los problemas que tiene el hidrógeno en las tuberías. Todos conocemos el carácter fragilizador que tiene el hidrógeno, los hidruros que forma con los metales, la decarburización que hace cuando es acero al carbono, la permeabilidad que tiene el hidrógeno, y son todas características que hacen que suene a una solución complicada. Y realmente lo es. ¿Qué pasa? Que ahora mismo estamos acostumbrados a tener centenares de metros de tubería en instalaciones industriales. Y diréis, bueno, se mantiene, se maneja, ¿no? Realmente pasa. Las refinerías tienen centenares de metros de tuberías instaladas en sus instalaciones y ahí están, funcionando, mantenidas y demás. ¿Qué diferencia hay? Bueno, son tuberías aéreas, están a la vista, son centenares de metros, no kilómetros o centenares de kilómetros, y el acceso es relativamente sencillo y con un equipo de mantenimiento que está en el sitio, ¿vale? Se desplaza una distancia corta y le hace mantenimiento. Ahora pensemos en una tubería que está metida debajo del suelo, que está conectando un producto y un consumidor durante 1 kilómetro, 10 kilómetros, 100 kilómetros, ¿vale? Y que está sufriendo todos los efectos de carburización, de decarburización, de formación de hidruros, de permeación. Hay que buscar una alternativa. No parece que esa vía soterrada en acero al carbono, o incluso más caro acero inoxidable, sea una solución que sea muy viable, ¿no? ¿Qué alternativa? Pues aquí tenemos una que es novedosa y que tiene muchos visos de convertirse en una alternativa muy viable, que es una tubería de material termoplástico reforzado, que no solo va a eliminar el problema de fragilización, descarburización y demás, es un material inerte que resiste las condiciones del hidrógeno y que además va a ser más fácil de instalar. ¿Qué segunda ventaja tiene? No solo
es necesario controlar la salud mecánica de esa tubería, sino también es relevante y necesario por seguridad controlar la permeación y la difusividad del hidrógeno a través del material, ¿vale? Que está continuamente, como sabemos, el hidrógeno metiéndose a través de la estructura del material y saliendo. ¿Cómo lo resolvemos? Con una segunda tubería exterior que presenta una segunda barrera. Aquí estamos viendo la tubería interior, no hagáis caso a la tubería de acero de fuera, nos estamos refiriendo solamente al sistema que hay dentro. Tenemos la tubería interior, que es la de transporte de hidrógeno, la segunda tubería que supone esta segunda barrera, y para que la segunda tubería no acabe permeando también, ¿qué es lo que necesitamos? Un barrido en continuo del espacio anular entre ambas con un fluido inerte, con nitrógeno. Y esta es la novedad que presenta la tubería Piping Pipe de H2 Clipper. Vamos a ver un poquito las características que tiene. Dos tuberías, como se ve aquí en el diagrama de la izquierda, concéntricas, una montada dentro de otra, viene premontada, de manera que se instale directamente en campo sin tener que hacer un injerto de la pequeña dentro de la grande. Y entre ambas el fluido inerte. ¿Qué construcción mecánica tiene? Bueno, pues tiene en la parte interior, cada una de ellas, un material termoplástico reforzado. Después tiene una capa de fibra de vidrio enrollada en base de epoxi para darle mayor estructura mecánica, mayor capacidad mecánica. Y después otra capa más de material termoplástico reforzado que le da pues resistencia a los golpes, rozamientos y demás. Con esta disposición nos aguanta desde menos 34 grados hasta 95 grados de temperatura, que es un rango de temperatura más que suficiente para los transportes típicos del hidrógeno. Y aguanta una presión de hasta 241 bar. El ciclo de vida de este material, 50 años. Complicado que una tubería soterrada de acero, aunque sea del acero más noble, un SS316 o algo así por el estilo, pueda aguantar un ciclo de vida de 50 años. Otra bondad que tiene, muy importante, se entrega en carretes de hasta 2.700 metros de longitud. ¿Esto qué significa? Haciendo mención a mi predecesor en la presentación, él lo ha dicho muy bien. Normalmente, cuando hacemos acero y lo metemos dentro de una zanja, se abre la zanja y empiezan a meterse carretes de 6 metros, 12 lo máximo, y empieza el montador a meterse en la zanja y a conectar carretes de 6 metros en 6 metros, lo va presentando con puntos de soldadura y después empieza a hacer soldadura cada 6 metros, con lo que conlleva de tiempo de soldadura, inspección de la soldadura, etc., etc. Pues imaginaos hacer una tubería de 100 kilómetros o 10 kilómetros o 4 kilómetros como proyectos que están ahora mismo ya bastante maduros para ejecutarse. La diferencia con este, 2.700 metros de carrete, se tira con el propio torito que transporta el carrete a lo largo de la zanja y a los 2.700 metros, dependiendo del diámetro de la tubería, porque hay carretes un poquito más cortos según es más grande la tubería, pero bueno, de media más de 1.500 metros se hace un conector específico que hay para unir ambos carretes y otros 1.500 metros. Conector específico, otros 1.500 metros. Imaginaos el tiempo que se ahorra en montaje, en horas hombre y en seguridad también, de mucha gente metida en una zanja durante muchos días, incluso meses, ¿vale? Para hacer el lanzamiento de una tubería. ¿Y qué ventaja tiene también? Bueno, pues se puede instalar desde en canaletas que ya sean existentes, tuberías que estén sin servicio o incluso nuevas zanjas, dependiendo si no hay disponibilidad de otro medio de paso que ya se haya creado anteriormente, ¿vale? Ahora vamos a ver un poquito más las distintas posibilidades de instalación que hay. El control del permeado de hidrógeno.
una cosa muy importante del sistema, ¿vale? Esto es un requisito que es medioambiental y de seguridad. Vamos a dar unos pequeños órdenes de magnitud. Se han hecho pruebas a nivel piloto de este tipo de tubería, este material. ¿Qué se ha determinado? Que el ratio de permeación es muy constante y estable a lo largo de toda la tubería. Es algo que puedes predecir. Te permite hacer cálculos de cuánto gas de barrido necesitas para mantener el nivel de explosibilidad contenido. ¿De acuerdo? ¿Qué se dio? Pues se hizo una prueba con una tubería de 6 pulgadas, la interior, el carrier de hidrógeno, y la exterior, la segunda barrera de seguridad, de 12 pulgadas. Bueno, pues en aproximadamente una semana la concentración de hidrógeno había alcanzado 40.000 ppm. 40.000 ppm, un 4%, estamos ya en el límite inferior de explosividad, cuando no se hacía barrido. En menos tiempo de eso, en 3-4 días, se alcanzaba ya el 50% del límite inferior de explosividad, 20.000 ppm. ¿Qué quiere decir? La velocidad de permeación es bastante grande. La velocidad de permeación calculada, según prueba piloto, son como 250 litros por kilómetro y día, ¿vale? Y decimos, ¿qué problema hay? Porque permea un poquito el hidrógeno. Al fin y al cabo, el hidrógeno es un gas limpio, que es lo que estamos diciendo continuamente en el Congreso, no tiene ninguna maldad contra el efecto invernadero y bueno, es un gas relativamente seguro. Relativamente seguro. Total, que dices tú, bueno, imagínate una tubería de 5 kilómetros con pozos de registro cada X cientos de metros para acceder a inspeccionar, a bloquear o a cualquier otro uso que le quiera hacer, o purgar la parte baja de la tubería, y métete sabiendo que hay una tubería que está permeando continuamente 250 litros de hidrógeno por día y por kilómetro. Es una cosa que da un poco de respeto, ¿no? ¿Qué otra cosa hay? El hidrógeno, efectivamente, no es un gas de efecto invernadero per se, pero recientemente ha salido un paper del MIT de Massachusetts, que es muy curioso, que dice que como por sí no es un gas de efecto invernadero, pero tiene interacción con los grupos hidroxilos de la atmósfera, que son los principales responsables de la destrucción del metano, que es mucho más potente como gas de efecto invernadero que el CO2. Entonces tiene su participación en el equilibrio químico que hay en la atmósfera, y esa inhibición de esos grupos hidroxilos te están haciendo efecto invernadero. Ahora mismo hay poco movimiento de hidrógeno por grandes líneas, pero imaginaos permeando miles y miles de kilómetros de instalaciones de líneas de hidrógeno. Así que bueno, el control de la permeación es una cosa que es bastante importante. Esto hemos dicho que es un sistema, no es una tubería doble. Como sistema que es para controlar la permeación, pues requiere de un conjunto de instrumentación, sensores, un PLC, que nos maneje todos los pros, los contras y todo el desempeño que tiene el sistema de forma continua. En resumidas cuentas, ¿en qué consiste? No es un sistema excesivamente complejo tampoco. Tenemos una producción de hidrógeno, en este caso un electrolizador, se mete dentro de la tubería de la carrier pipe, atraviesa el número de kilómetros que necesite y llega al consumidor final, pues que hace uso de ese hidrógeno a su necesidad, ¿no? Luego, por la parte exterior, tenemos un generador de nitrógeno para la zona anular que va inyectando ese nitrógeno de forma continua. ¿Cómo controlamos la situación que tenemos en la zona anular?
Pues tenemos instalado a lo largo de la instalación una serie de sensores de hidrógeno, en nitrógeno, que nos están controlando continuamente cuál es la cantidad de hidrógeno que hay en la zona anular. Tenemos uno de ellos, o varios de ellos, que van a ser responsables del control del caudal de nitrógeno de barrido que necesitamos, con un valor de consigna de 10.000 ppm, un 1%. ¿Vale? Que es un 25% del límite de inflamabilidad. Con esos sensores podemos saber, y el caudal de nitrógeno, si la fuga que tenemos de hidrógeno es la permeación normal o es algo que vaya más allá. Si llegamos a un segundo paso donde ya el nivel sea excesivo, el sistema va a ser una instrumentada de seguridad y va a cortar el proceso y tiene la instalación preparada para ser un venteo seguro y un barrido de la línea. Y ahora me queda un minuto y acabo. Entonces, bueno, un sistema que tiene pues monitorización continua. Vas a saber en cada momento si lo que estás teniendo es permeación normal o es un problema de seguridad y te va a permitir saberlo minuto a minuto y qué acción tienes que hacer. 4 formas de instalar, muy sencillo. La primera es: no tenemos ninguna instalación previa y ponemos directamente el sistema de la doble tubería. La segunda parte es utilizando ya un recorrido existente con una tubería que esté en malas condiciones y le damos un nuevo uso. El tercero es utilizando otros derechos de paso, que no sea una tubería de proceso, pero sea, por ejemplo, un canal de aguas, ¿de acuerdo? Y la última es una tubería que esté todavía en buena situación mecánica y que sea capaz de hacer de barrera de contención secundaria. Y ya con esto acabo. El tema económico. Este sistema, ¿cómo se compara con los demás? La primera opción que estamos viendo aquí, coste por kilómetro e instalación de tubería de acero al carbono, 370.000 euros por kilómetro, ¿de acuerdo? Para una tubería de 4 pulgadas. Si nos vamos a la opción de hacer la instalación con este sistema de doble tubería sin ningún beneficio de algún derecho de paso ya que podamos utilizar, nos vamos a 330.000 euros, ¿vale? Más aún, si ya tenemos una tubería antigua que esté en malas condiciones o algún otro derecho de paso, reducimos más aún el coste, a 247.000 euros. Y la última opción, la más barata de todas, es una tubería secundaria que todavía esté en buen estado, que sirva de segunda barrera de contención y donde metamos solo la carrier pipe por dentro. Es la opción más barata de todas. Nos vamos a 186.000 euros. Como veis, un sistema instrumentado, intrínsecamente seguro, controla los niveles de permeabilidad, de inflamabilidad y 0 emisiones. Y a un coste pues bastante razonable. Entonces, a priori parece un sistema bastante interesante. Esperemos que tengamos la oportunidad pronto de hacer una instalación y que veamos los pros, los contras y poder enseñar en próximas ediciones pues cómo ha funcionado todo y qué tal estamos en ello. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta. Sí. ¿Se puede utilizar un gaseoducto metiendo esa tubería dentro y que pueda estar funcionando con los dos gases? No se ha previsto, porque además todavía la normativa legal está un poquito por detrás en quién va a ser el dueño de la línea de transporte de hidrógeno, qué requisitos tiene que cumplir, y normalmente es probable que sea otro dueño distinto de la instalación del gasoducto al dueño de la producción del hidrógeno. ¿Vale? Entonces, Suponiendo que fuera Enagas, que está interesado en esos temas, los grandes gasoductos que están en España, tú le metes un tubo de eso dentro y podía estar el gas por fuera, que sirve un poco de colchón, digamos, entre una cosa y de barrera. Eso sería una cosa. Otra, ¿cómo se puede transportar un tubo de 12 pulgadas de 1.500 metros? ¿Eso cómo es? Disculpa, por deferencia, la última pregunta, porque ya nos hemos pasado el tiempo Vale. de las compañeros, Sí, ¿vale? La última, le por favor. respondo. Sí, por supuesto. Van en grandes carretes. El carrete es más largo cuanto menor es el diámetro de la tubería, porque el tamaño del carrete es relativamente estándar.
Entonces, pues si es de 12 pulgadas, el tamaño del carrete total es bastante menor. Normalmente lo que sí se ahorra en espacio para transporte es que ya la tubería interior y la exterior van en un solo carrete. ¿Vale? Muy bien, gracias. Pues nada, disculpa por la tardanza. Nada, hombre.